Seguí a la Radio de las Madres por YouTube. Activá las notificaciones, dale like y suscríbete a nuestro canal. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Seguí a la Radio de las Madres por YouTube. Activá las notificaciones, dale like y suscríbete a nuestro canal. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Buenas tardes, amigas y amigos, compañeros y compañeras de Diálogo Internacional, una mirada de nuestra América, el programa de Atilio Borón. Y aquí estamos, Atilio Borón, Telma Luzzani, Marcelo Rodríguez, Fede Montero y Paula Klachko, quien les habla, reencontrándonos aquí después de varios viajes. Anduvimos por el mundo, algunos de nosotros y nosotras, así que aquí estamos toditas. ¿Qué tal, Atilio? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, muy contento de estar otra vez acá en la radio de las Madres, tan importante, cada vez más significativa en el contexto de la política argentina, ¿verdad? Mantener esta trinchera de ideas tan importante, así que bueno, feliz del reencuentro y con muchas noticias y comentarios sobre la actualidad internacional. Excelente, excelente. Y Telma Rodríguez, iba a decir, los mezclé al Marce. Telma Luzzani, ¿cómo andás? Que bien, se viene de la Patagonia. Yo no hice viajes internacionales, hice viajes de cabotaje, pero bien, muy contenta de estar también de vuelta, con mucha información, mucho para decir, como todos los sábados, así que bueno, dispuesta a muchas entrevistas, bueno, eso ya lo vas a decir vos, muchas buenas entrevistas, así que bueno, nada, acá, dispuesta a trabajar. Muy bien, Telmi y Marce, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Bien, bueno, también contento que estemos todos juntos de nuevo, la mayoría. ¿Qué programa? ¿Qué programa? ¿Qué número? Número 92. Programa 92, número 92 ya, de Diálogo Internacional, y esperando, bueno, que ahora Fede se conecte en un ratito, estamos todos. Y sí, bueno, como bien decían Atilio, Telma y vos, Paula, como siempre con muchos temas para analizar y bueno, así lo estaremos haciendo en este nuevo programa, ¿no? Así es. Bueno, saben todos y todas los que escuchan Diálogo Internacional que este es una coproducción entre la radio pública de la UNDAV, la Universidad Nacional de Avellaneda, y la radio de las Madres de Plaza de Mayo. Somos Radio, la AM530.
Por ahí nos pueden escuchar y también nos pueden escuchar por la FM 90.7, que es la radio de la UNDAB, pero también por toda una red de emisoras latinoamericanas y argentinas, como la FM Mestiza Radio 88.5 de la Universidad Nacional Arturo Jaureche de Florencio Varela, la radio UNER 100.3 FM 100.3 de Paraná de la Universidad Nacional de Entre Ríos, la radio Achala de Mina Clavero, Córdoba, la FM 90.3 de Bariloche y la FM La Cigarra 96.7 de Salta, y en la República Bolivariana de Venezuela en Oyeven de Caracas. Le mando un beso enorme a mi amiga Anabel. Y a la Radio del Sur también de Venezuela, y en la Radio ILSE del Instituto Latinoamericano de Comunicación Educativa con sede en México, también allí. Y bueno, y saben que nos pueden dejar ay, perdón, es que hace mucho frío, me agarró el fresquete y la tos. Pueden dejarnos mensajes al 11 3200 0530. Recuerden poner su nombre, recuerden poner no audios, por favor, y además pueden pedir participar en el sorteo de un libro que hoy vamos a estar. Marce, ¿qué libro vamos a estar hoy sorteando? Sí, hoy vamos a sortear un libro que hace unas semanas lo habíamos también sorteado, pero tuvo una repercusión. La verdad que fueron muchísimos los y las oyentes que nos escribieron porque les interesó este libro, así que hoy vamos a sortear nuevamente un ejemplar del libro Los Ojos, Vida y Pasión de Antonio Berni, de Fernando García, que fue editado por la editorial Fundación Ros de Rosario, y es un gran trabajo sobre la vida de Antonio Berni. Incluye un DVD también, además del libro. Así que realmente agradecemos a los amigos de Badaraco Libros, de la librería Badaraco, por facilitarnos este libro para sortearlo. Así que nos escriban, y quien sea ganador podrá pasarlo a buscar a partir del lunes por la librería Badaraco en la avenida Entre Ríos 921, Ciudad de Buenos Aires. Excelente. Bueno, y ya que estamos, agradecemos y saludamos a nuestra operadora Florencia Fretza, al compañero Vicente Castro, que está con las redes, con el streaming, porque no lo dije, me olvidé, pero también nos pueden ver en YouTube. Buscan, supongo, Vicente, ayúdame, AM530. ¿Está bien? Somos Radio. Y lo encuentran y nos ven, además de escucharnos. Y pueden dejar comentarios ahí. Sí, claro, y dejar comentarios, además en el WhatsApp, en YouTube, por supuesto. Y muchas gracias y un abrazo enorme a nuestro productor general, Leandro Deza, corriendo con todas las cositas para ajustar y que salga perfecto el programa, como siempre, claro. Y también a Lalo Recanatini, que es nuestro productor general, y a las compañeras Noelia Giorgi de la Universidad Nacional de Avellaneda, igual que a Rodolfo Amawi. Bueno, queridos compañeros, Atilio, vos estás viniendo ahora de unas jornadas antifascistas muy interesantes que comenzaron ayer en la legislatura y continuaron hoy en la Universidad de las Madres. ¿Nos contás un poquito cómo estuvo eso? Mira, la verdad estuvo muy bien. Para mí fue una sorpresa ayer cuando llegué a la legislatura, ¿verdad? Telma estaba ahí también, ¿no es impresionante la cantidad de gente. Impresionante la cantidad de gente que había. Quedó gente afuera. Un día como ese de ayer, muy frío, digo, para quienes no están en la Argentina, un día muy frío, muy helado, habría que tener ganas. Digamos, y habría que tener muchas ganas de salir de la casa. Vinieron, hubo realmente una presencia muy grande. Todo esto fue posible gracias a la colaboración de Victoria Montenegro, la legisladora, que es una legisladora ejemplar. La verdad que es una grosa. Necesitaríamos muchas Victorias Montenegro realmente, y Victorios Montenegro también, ¿verdad? Porque realmente ella hizo posible esto. Fue un acto muy lindo. Ahí hubo una mesa introductoria donde habló Paola Gallo Peláez, ¿no es cierto?, por parte del Mopasol y en general las organizaciones que armaron este proyecto. Está la Asociación Americana de Juristas, el capítulo argentino, varias, sería muy larga. La red de intelectuales, y artistas, por supuesto, que convocó. La Asamblea Permanente de Derechos Humanos. Realmente son muchas. Yo les voy a sugerir ahora que entren a la página web para que vean todo.
¿verdad? En la mesa inicial habló... ¿Quiénes estuvieron? Paola, luego habló Rocco Carbone. Especialista en temas de fascismo, ¿no? Sí, que estuvo también muy bien. Habló, ¿quién más? Jorge Elbaum, me parece. Sí, vos. Yo y Victoria Montenegro. Realmente salió muy lindo el acto, fue breve. Un análisis, uno mejor que el otro. Ah, qué bien. Muy hay que buscarlo bueno. Y escucharlo. Muy bueno. Sí, ahora les doy los datos de eso. Y luego, eso fue una especie de invitación para la jornada de hoy, que también teníamos un cierto miedo, porque la verdad un día sábado, de nuevo, muy frío en Buenos Aires. En la sede de la Universidad Nacional de las Madres de Plaza de Mayo, en donde algunos de los salones están calefaccionados, pero el gran salón principal no. Y realmente estaba muy frío. Sin embargo, hubo más de 100 personas. Qué bueno. Y hubo un número muy grande también de personas que siguieron los debates a través de Internet, ¿no? A través de Meet, Zoom, no sé cuál es la plataforma, y hablando sobre, el tema del fascismo, la caracterización de los regímenes actuales, la estrategia. Si puede decirse fascismo o no, porque sí se puede decir fascismo. ¿Y qué decían respecto a eso? Eso, que digamos, son, por lo que yo interpreté, ahora vos, Atilio, en todo caso, ampliás, que son procesos históricos que a veces quedan en latencia y que reemergen en momentos específicos. Por eso se habla, una de las cosas que a mí me pareció más interesante ayer para entender esto, si podemos decir, porque vos, Atilio, decías, se dice ultraderecha, pero se puede decir también fascismo y explicar por qué eso, ¿no? Ahora vos, si querés, lo explicás. Y otra cosa que me pareció que me gustó mucho, que lo dijo Rocco, en relación a lo que dice Marx en 18 Brumario, que la historia se repite. Claro. Se repite como y a veces más veces, ¿no es como cierto? farsa. En ese sentido, de que sentir que a veces creemos que hay cosas que están superadas y que no nos tenemos que ocupar, que nos quedamos tranquilos y de repente están otra vez al lado nuestro. Y peor. Hay un poco la discusión, y que incluso fue la discusión que se llevó a cabo hoy en todos las 4 comisiones que hubo sancionando permanentemente, es, digamos, vamos a ver lo que es la esencia del fascismo y diferenciar las formas que asumió esto. Que cuando hablamos de la esencia, ¿de qué hablamos? Estamos hablando de la dictadura del gran capital. En el fondo, el fascismo, la esencia del fascismo, el capital financiero. Es la dictadura del capital, sobre todo el capital financiero, en el momento actual de la globalización neoliberal, ese capital financiero articulado con algunas ramas de capital productivo, pero una dictadura brutal del capital, ¿no es cierto? Ahora, que esa dictadura se cristalice en la figura o el régimen como el del nazi, el régimen nazi en Alemania, y que sea profundamente antisemita, y que hoy la dictadura del capital declare, en el caso argentino, que Israel es el país modelo al cual Argentina debe dirigirse, imitar, incluso cambiar la sede de la embajada de Tel Aviv a Jerusalén, son cuestiones que caracterizan el momento histórico, pero que no invalidan la comunidad esencial que existe entre aquellos regímenes y el actual, que es la dictadura salvaje del gran capital, ¿verdad? Que en el contexto actual tiene, algunas características diferentes, pero que la característica de fondo sigue siendo la misma, y lo estamos viendo en Argentina. Y eso te permite también entender algunos casos, como por ejemplo el de Marine Le Pen, que también defiende Israel, etcétera. Entonces, si no, uno entra en algunas complejidades que si no puedes explicar, esto es o no es, pero resulta que es, pero en tal punto no coincide. Bueno, no. Esto explica, permite explicar, ¿no? Así es. Y además lo que se dijo mucho es que en realidad hay que tener en cuenta que a los fines de la agitación y la propaganda no es lo mismo salir a denunciar un régimen como fascista, aunque esté revestido exteriormente con ropajes democráticos, pero cuando uno mira, por ejemplo, el caso argentino, como un presidente como Milei realmente no le presta la menor atención ni obedece las leyes de la República que dicen que tiene que asignar determinados fondos para las universidades públicas, para el CONICET, para lo que sea, que violenta todo eso, que no hace caso omiso, que el sistema judicial funciona en coordinación con él y no levanta ninguna demanda, querella, exigiéndole al presidente que cumpla con la ley.
¿Te das cuenta? Entonces, hablar de fascismo tiene una cierta capacidad de convocatoria que no es lo mismo que si decimos luchamos contra el extremismo de derecha o contra la derecha extrema, porque es una consigna que no tiene, digamos, se habló ahí un poco del erotismo político, capacidad de enganchar a las masas de la población. Digo, sabiendo de que, bueno, esta es una consigna de agitación y propaganda, etcétera, pero que, bueno, después las especificidades de cada régimen tienen que ser analizadas detalladamente, porque no es lo mismo, por supuesto, el fascismo de Mussolini, de Hitler, de Oliveira Salazar en Portugal, de Franco en España, y las formas como ese fascismo democráticas claro, actuales, claro. Esto básicamente. Bien complejo. Es lo que se debate, ¿no? En distintos ámbitos, con Fede también, que estuvimos en Honduras. Bueno, hubo, por ejemplo, en la red organizó una mesa sobre las ultraderechas y el ascenso de las derechas. Bueno, se discute si es fascismo, si es neofascismo, si es ultraderecha. Fede, por ejemplo, también en alguna de sus intervenciones usó el concepto de individualismo violento, y lo menciono a Fede porque está ya conectado, así que lo puede explicar mejor él. ¿Estás ahí, Fede? ¿Cómo están? Buenas tardes, ¿todo bien? Ahí estás. ¿Qué tal? Hola. ¿Cómo estás? Bueno, sí, siguiendo muy interesante el debate sobre la caracterización de estos regímenes. Yo quería preguntarles a quienes participaron, bueno, más allá de una disquisición teórica o conceptual sobre cómo nombrarlo, en todo caso una caracterización implica una serie de consecuencias a la hora de una tarea político-militante. Entonces, eso quizás sería la pregunta, ¿no? Bueno, para quienes consideran que se trata de una forma de fascismo el gobierno de Milei, entonces, ¿qué consecuencias a la hora de la acción política surgen de eso? Bueno, básicamente la necesidad de armar un gran frente popular, un frente amplio, antifascista, ¿no es cierto?, abarcando los sectores que están siendo atacados, vulnerados y expropiados por las políticas que propone el gobierno. Me parece, esto es lo que surge, digamos. Un frente popular como en Francia. Bueno, digamos, en Francia están tratando de armar una cosa así porque se ven venir la posibilidad de un gobierno de Marine Le Pen o del Frente Nacional, que ahora se llama Agrupamiento Nacional, pero básicamente es la idea de armar un frente de todo el pueblo en contra de estos regímenes. Mañana se vota ahí, en Francia, así que mañana vamos a ver. Quería, antes de terminar el tema, decir de que la gente que quiera ver todo esto, lo que pasó ayer, esa mesa, ese panel inaugural, más los paneles de hoy, pueden entrar directamente a Mopasol, con doble S, mopasol.com, otra vez Mopasol-medio TV, y ahí están todos las exposiciones. Y hoy también hubo paneles. Hoy hubo 4 paneles también. Ajá. También muy interesantes, También. planteando esto, bueno, entre ellos las alternativas. Decía, la alternativa es organización del campo popular, eso es fundamental, concientización del campo popular, dar la batalla ideológica muy seria, ver de qué manera se establece una estrategia de comunicación para llegar a la juventud, porque ahí lo que se planteaba un poco en el debate era la dificultad de llegar, ¿no es cierto?, Claro. a los sub-25. ¿Había gente joven o no? Poca. No, en general Poca. lo que pasa en estos Poca foros es que hay de 40 para arriba, ¿no? Suele Poca haber. gente joven, ¿te das cuenta? Había, O sea, pero había poca. y es una preocupación que me parece que tenemos que tratar de enfrentar, llegar con un lenguaje, ¿verdad?, que los jóvenes puedan asimilar y además informar, porque lo que se planteó, ¿verdad?, en algunos debates era el supuesto que tiene que ser probado de que los jóvenes, ¿verdad?, los sub-25 saben exactamente qué fue lo que pasó en las jornadas del 19 y 20 de diciembre del 2001. Y eso es un supuesto que a mí, como sociólogo, me parece un supuesto insostenible. Ya pasaron 23 años. Claro, y además, ¿en dónde te enseñan eso? Mucho. Yo quiero saber, ¿en qué programa escolar de la escuela primaria o secundaria la historia argentina llega, no digo hasta hoy, hasta el día de ayer, pero por ejemplo, a terminar con el gobierno del kirchnerismo, 2015, para poner un ciclo histórico? No llega. No se llega. No se llega. Entonces, ¿cómo se sabe? Bueno,
transmisión oral por la vía familiar, si tenés la suerte de que tus padres, tu madre, tu hermano, etcétera, alguien te cuente, y si no... Si tienes tiempo para contarte, porque por ahí están trabajando en miles o algún de horas. profe o alguna profe de historia que se cope o de, qué sé yo, en hablar de eso, pero muy aleatoriamente. Entonces, bueno, este es uno de los temas, ¿verdad? Cómo llegar a esa juventud y cómo organizarse, y además plantear una cosa que yo insistí mucho en la presentación mía de hoy en el panel, de que en la medida en que se resista a hablar del capitalismo y a decir que dentro del capitalismo no habrá solución, va a ser muy difícil que podamos armar una estrategia efectiva de lucha antifascista. Porque si seguimos pensando que hay un capitalismo que puede ser con rostro humano, que puede ser racional, que puede ser bien organizado, o sea, un capitalismo que no sea capitalismo, vamos a estar siempre en un callejón sin salida. Y hubo bastante consenso en relación a ese. Y termino con esta cosa. La gente está más dispuesta a considerar la extinción de toda forma de vida en el planeta Tierra que pensar en el fin del capitalismo. Fíjate, la gran victoria ideológica del neoliberalismo, que nos ha hecho generalizar la creencia de que bueno, este planeta puede estallar y puede desaparecer todas las especies vivas, pero ni se les ocurra pensar de que el capitalismo puede desaparecer. Es un logro realmente fenomenal en la gran batalla de ideas que estos tipos vienen librando sistemáticamente, y además disponen de toda la ferretería, es decir, todos los fierros, quiere decir la radio, la televisión, la prensa, la presencia en las redes sociales, y nosotros estamos ahí, bueno, de alguna manera con una espadita tratando de ver cómo nos defendemos. Igual el hecho de que lo nombren a mí me llama la atención, tienen una cierta preocupación por la crisis del capitalismo, porque Milei, que se la pasa hablando y defendiendo el capitalismo, fíjate que en otros momentos no prefería ni nombrarlo como el oxígeno que nos rodea. Se da por hecho, está, no sé, mejor ni hablar. Viste que en un capítulo de nuestro libro ponemos como la frase de Bertolt Brecht que dice: el capitalismo es ese caballero que no quiere que lo nombren por su nombre. Preferible ni mencionarlo. Y fíjate que lo que hacen muchas ultraderechas, y bueno, Milei a la cabeza, es todo el tiempo hablar de lo bueno del capitalismo, lo mejor, bla, 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 bla. A mí eso me llama la atención. Sí, y esto se combina, ya te doy, Marcelo, por favor, perdón. Y esto se combina con otra cosa bien importante, que es lo siguiente: el gran esfuerzo que ha hecho la derecha a nivel mundial para banalizar el fenómeno del fascismo. ¿Qué sería el fascismo? Bueno, sería un partido político más. Sí, unos loquitos, no es una aberración histórica, no es una monstruosidad. No tiene nada que ver con el Holocausto, no tiene nada. No. El fascismo es un partido más, ¿verdad? Por eso yo creo que hay que plantear la especificidad criminal que tiene el fascismo. De lo contrario, la verdad que estamos en peligro. La verdad criminal y perversa. Una cosa muy linda ayer que se subrayó fue el goce en hacer el daño, en hacer el mal, crueldad. ¿No? La crueldad, pero además un disfrute, una moda. Por eso se expresa tanto, ¿no? Voy a exterminar, como decían, nombraban al vocero presidencial, vamos a exterminar X cantidad de puestos de trabajo con placer, se dice, ¿no? Claro, y con una sonrisa en los labios. Claro. Con una sonrisa en los labios. Ese goce en la maldad y en la crueldad. Pues es que, perdón, me diste pie un segundito. Sí, dale. Mira, Martínez de Oz anunciaba cosas parecidas, pero las anunciaba con un rostro, digamos, más bien sombrío, solemne, etcétera. Estos canallas hablan de que vamos a despedir 90.000 trabajadores del sector público y ves con una gran sonrisa de oreja a oreja. Y si tienen que morir, que se mueran. La perversidad que dice, digamos, ¿no es cierto?, en este momento, lo que estábamos comenzando. Sí, así es. Bueno, compañeros, ya les cuento un montón de mensajes, estamos recibiendo, por ejemplo, nos dicen, ¿no? Soy Iván de Puerto Santa Cruz, que está escuchándonos como cada sábado. Son una trinchera ideológico intelectual imprescindible para estos tiempos, y nos abrazan. Miren qué lindos mensajes. También otros compañeros, otros que nos dicen qué alegría vernos a todos juntos por YouTube, otros que quieren el libro, Rubén de Zona Norte. Bueno, en un ratito vamos a estar leyendo más mensajes que nos están llegando muchos, porque ahora vamos ya enseguida a meternos en otro temita de nuestra América, en diálogo internacional, porque tenemos conectada a nuestra primera entrevistada, y vamos a hablar de un tema que sobrevuela hace rato en los debates, en los medios.
que es un tema bastante complejo, de otro de estos personajes de la ultraderecha, que es Nayib Bukele, que es El Salvador. Porque, bueno, también, ¿no? Un país muy chiquitito, pulgarcito, como le decía Roque Dalton, ese país maravilloso, con tanta lucha, con tanta historia, pero que, bueno, que había gobernado los últimos años el Frente Facundo Martí para la Liberación Nacional, pero que ya hace unos años que está este personaje. Y por eso vamos a tratar de aclarar y a preguntarle en profundidad a nuestra entrevistada, que es Marisela Ramírez. Ella es parte del equipo de conducción del Bloque de Resistencia y Rebeldía Popular. Marisela, acá te saludamos Paula Klachko, Atilio Borón, Telma Luzzani, Federico Montero y Marcelo Rodríguez. ¿Cómo estás? Hola, un saludo fraterno a todas, a todos. Un placer poder estar aquí compartiendo con ustedes un poco de la situación política, económica y social del pulgarcito de América, como bien lo dijo Paula. Y nada, agradecida por la invitación. Bueno, Marisela, nosotros y nosotras estamos agradecidas con vos. Bueno, realmente en estos encuentros internacionales también que nos solemos cruzar, aunque tenemos poco tiempo, tratamos de buscarte a vos, de buscar a compañeros del Bloque de la Resistencia, del Frente, para que nos expliquen un poco, porque en realidad, tú sabes mejor que nadie, ¿no? Se vende para afuera, que hay un supuesto éxito de que en El Salvador, un país que con tantas luchas, pero también con tantas dificultades, venía pasando todo el drama de las maras, de las bandas criminales, del crimen organizado, y que aparece este tipo que se viste con un aire mesiánico, igual que el señor que nos gobierna acá, que se cree tocado por Dios y que supuestamente todo el tiempo dicen que han acabado con la delincuencia organizada, que bajaron los índices de seguridad. Dice, muchos y muchas lo admiran. Y Marisela, incluso muchos supuestamente incluso desde la izquierda o del campo popular, que también se obnubilan con esta cuestión. Así que queremos hablar con vos para que nos des tu mirada profunda sobre esta cuestión. Sí, bueno, hay que mencionar que Bukele en realidad es un elemento importante para poder analizar a profundidad, porque también no es tan extraño que en la izquierda haya confusión respecto a su papel, porque él surge del instrumento político de izquierda histórico en nuestro país, ¿no? Y además, a diferencia de Milei, el discurso de él era antisistema, era un discurso incluso revolucionario, ¿no? Cierra su campaña electoral, su primera campaña electoral, en un espacio simbólico de la lucha salvadoreña, que es la Universidad del Salvador, y gritando consignas: el pueblo unido jamás será vencido. ¿Eso ¿no? en qué año fue? Apropiándose. Eso fue en el año 2019, previo a su triunfo, ¿no? Y a la toma de posesión. Entonces, claro, esto es a nivel simbólico muy fuerte, porque no es solo que militó y fue alcalde de 2 municipios diferentes acá de El Salvador, sino que los municipios son como pequeños estados, digamos, del país. Uno primero como alcalde de un municipio muy pequeño, insignificante en términos económicos, y en términos también demográficos, muy pequeña población, pero luego de ser alcalde de ahí, logra candidatearse como alcalde de la capital, claro, de San Salvador. Y por supuesto sus apuestas, sus miras estaban dirigidas a poder ser el presidente de El Salvador. Entonces, por eso digo, al principio no es tan difícil que la izquierda se pierda un poco, porque arrastra una trayectoria política histórica de un instrumento que dio además un aporte importante en términos políticos, económicos al pueblo de El Salvador, que es el FMLN, como esa única figura partidaria, digamos, de izquierda que existe en el país, sino además adopta un discurso antisistema, ¿no? Adopta un discurso revolucionario, y eso, por supuesto, combinado con la gran pared mediática que tenemos
instalada no permite olfatear, digamos, la posición política de Bukele hacia la extrema derecha. Entonces, por ahí más o menos es la condición en la que él logra tomar el poder en 2019. Pero después, cuando gobierna, ¿cómo es? Porque vos misma recién acabás, ¿no?, de calificarlo como dentro de la ultraderecha. Entonces, ¿cómo aparece él gobernando? Y sobre todo con esta cuestión de la seguridad, que es lo que tanto venden, ¿no? Como si hubiera habido un milagro, una especie de milagro salvadoreño que todos o muchos quieren copiar y realmente, charlando con vos y otras compañeras, nos han mostrado otra realidad. ¿Cuál es esa realidad? Bueno, desde que arranca, hay que decir que Bukele fue el proyecto político de los gringos, específicamente, es decir, del imperialismo, para poder tratar de destruir a la izquierda. El proyecto de Bukele, claro, la figura central es Bukele, pero alrededor de él hay obviamente grupos empresariales que tienen intereses económicos de saqueo del Estado para transitar a la oligarquía, ¿verdad? Es decir, son burgueses que quieren tener más poder económico y más poder político. Entonces fue el proyecto del imperialismo que logró infiltrar e inflacionó, digamos, al FMLN desde adentro y arranca a mucha de la base que históricamente luchó junto a este instrumento partidario. Con esta caracterización, cuando arranca su gobierno, entonces él fija su objetivo principal, que es el aniquilamiento político de las fuerzas revolucionarias y de izquierdas. Él termina siendo candidato a la presidencia por un partido de derecha y cuando logra llegar al poder utiliza la manipulación, la mentira, también las instituciones del Estado para perseguir a dirigentes históricos del FMLN y a exfuncionarias y exfuncionarios, ¿no? El famoso lawfare, ¿verdad? Como al final, a partir de la mentira, posiciona una idea y utiliza los instrumentos, instituciones del Estado para dar un golpe judicial, ¿no? A figuras políticas en El Salvador. Entonces, desde que toma el poder, empieza toda una estrategia de persecución, cooptación también del movimiento popular y desde el primer periodo la utilización de las Fuerzas Armadas. Esa es una de las características que ha marcado la política de Bukele en El Salvador, ¿no? Tenía muy poco tiempo de haber asumido, 7 meses a lo mucho, el gobierno, y en febrero del 2020, antes que viniera todo el contexto de la pandemia, da un golpe fallido al Congreso salvadoreño, porque Bukele logra tomar el poder, pero no tenía correlación de fuerzas en el Congreso. Estaba distribuido en partes muy diversas entre diputados y diputadas de la izquierda, digamos, del FMLN, y diputadas y diputados de otro partido histórico de la oligarquía, que es AREN, ¿no? Y él estaba peleando para que se le aprobara un presupuesto para el combate supuestamente de las pandillas, y resulta ser que no quería dar detalle de cómo iba a utilizar ese dinero. Entonces militariza y algo. Viene la pandemia y la figura militar sigue predominando en la sociedad salvadoreña como un mecanismo de contención. Bukele empezó a preparar condiciones para eso y utilizando siempre el ataque, la mentira, la deslegitimación, con un discurso de odio en contra del Congreso, logra convencer al pueblo, además, ¿verdad?, de manera muy efectiva, de que los enemigos era el Congreso, y por lo tanto él necesitaba correlación. Logra configurar control casi total del Congreso salvadoreño, y ahí es donde nosotros y nosotras consideramos desde la izquierda salvadoreña, desde el bloque, que en mayo del 2021, que es cuando toma posesión el nuevo Congreso, se inicia un periodo contrarrevolucionario, porque es ahí cuando Nuevas Ideas, que es el partido de Bukele, destituye ilegalmente al fiscal general de la República, que tenía abierto 17 casos de corrupción en contra de los funcionarios de Bukele, y además de eso controla totalmente el órgano judicial.
porque destituye también de manera ilegal a los magistrados de la Sala de lo Constitucional e impone sus propios magistrados. Y ahí empieza un proceso de reforma de la Constitución salvadoreña, de las leyes, etcétera. Ahí empieza a consumarse, digamos, este proyecto político con fuerza. Y con el tema de las pandillas, ya para hablar un poco, meterme a eso, nosotros y nosotras consideramos que este elemento es parte de una estrategia en donde Bukele pactó con estos grupos criminales, porque hay una serie de hechos que se dieron en nuestro país que parecen muy sospechosos, ¿no? Bukele, con este mensaje de que estaba combatiendo las pandillas, aumentando los presupuestos de las Fuerzas Armadas y policiales, reduciendo todo el tema del gasto social o la inversión social, cerrando programas orientados al desarrollo integral, digamos, de los sectores más vulnerables que había logrado constituir el FMLN en sus anteriores gobiernos. Entonces empieza una configuración política complicada en donde las pandillas empiezan a masacrar a la gente. Y hay 2 días marcados en la historia de El Salvador que alcanzamos más de 100 personas asesinadas. Inmediatamente Bukele llama a conferencia de prensa y tenían ya redactado el decreto para el régimen de excepción. ¿Por qué nosotros cuestionamos los datos de Bukele? Bueno, porque resulta ser que los datos oficiales apuntan que hay más de 80.000 personas capturadas, pero resulta que ya estudios previos habían señalado que los centros penitenciarios en nuestro país habían alcanzado niveles de hacinamiento terribles, ¿verdad? Es decir, incluso ahora que tenemos compañeros lamentablemente capturados bajo este régimen, dice que les toca dormir de pie o arrinconados, ¿no? O sea, un nivel de hacinamiento tremendo. Y que con este número de capturas nos parece un poco increíble que puedan tener condiciones para permanecer en estos centros penitenciarios. Pero fuera de eso, tomamos, digamos, los datos del gobierno y decimos, nos dicen ellos mismos que han incautado $5,000 y más de 3,000 armas. $5,000. Entonces eso quiere... No, me río porque no es nada. ¿Qué es eso? Claro, 80,000 personas frente a $5,000 y 3,000 armas. Eso quiere decir que los delincuentes estaban desarmados y sin dinero. Claro. Si tomamos los datos del gobierno, ¿no? Y además de eso, los pandilleros, con la historia que marca nuestro país, cuando el FMLN fue gobierno, intentó aplicar políticas de seguridad severas, en donde en algún momento también militarizó un poco para el control de las pandillas, y la respuesta de los grupos criminales fue masacrar a la gente. Quemaron un bus completo con decenas de personas ahí dentro, ¿no? Y aparte de eso, asesinatos al azar. O sea, hubo un enfrentamiento, hubo una resistencia, y ahora resulta que Bukele supuestamente pone régimen de excepción y no hay ningún enfrentamiento. Le recuerdo a la audiencia que estamos hablando con Marisela Ramírez. Ella es salvadoreña, forma parte del equipo de conducción del bloque de Resistencia y Rebeldía Popular. Acá Atilio Borón te quiere hacer una preguntita. ¿Qué tal, Marisela? Un gusto. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Mucho gusto, un placer, Atilio. Gracias. Oye, dime una cosita, lo que estás diciendo realmente, reafirma algunas de las cosas que sabíamos, las profundiza, ampliás considerablemente el foco del análisis, pero yo quería llevarte a un momento previo. ¿Qué pasó con el gobierno de Sánchez Serén que hizo posible que un tipo como Bukele pueda haber sido electo? Nos consta que ese gobierno fue muy atacado por el imperialismo norteamericano, nos consta que Obama les creó numerosos problemas al gobierno de Sánchez Serén, al gobierno del Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional. Pero, ¿qué fue lo que pasó? ¿Cuál fue el balance de ese gobierno, verdad, que abrió las puertas para Bukele? Bueno, nosotros tenemos una lectura respecto a eso, ¿no? Los dos gobiernos del FMLN impulsaron políticas que beneficiaron a miles de personas en nuestro país, sacaron
a miles de personas de la pobreza, crearon programas de atención para niñez, para adolescencia, para mujeres, crearon un Ministerio de Cultura, es decir, muchas cosas, ¿no? Pero creo que uno de los elementos fundamentales que falló en el segundo gobierno del FMLN fue una estrategia comunicacional, que el primer gobierno sí libró esa batalla, ¿no? En términos de confrontación. El primer presidente por el FMLN, que es Mauricio Funes, un comunicador, un periodista con larga trayectoria, definió como eje principal de su gobierno desenmascarar a la oligarquía, ¿no? Entonces hubo una confrontación frontal y directa que la gente al final terminó polarizando la lucha, ¿no? O sea, hay que tomar posición, o defendemos el proyecto político que estamos impulsando, o nos dejamos arrastrar por la derecha, ¿no? Entonces, en cambio, el gobierno de Sánchez Serén, que por supuesto lo respetamos, comandante guerrillero y tal, pero sus habilidades no estaban puestas en el plano comunicacional, ¿no? Entonces, y además cayeron un poco, el segundo gobierno cayó un poco en la narrativa de la derecha que llamaba que había una crisis y que había que ser austeros con el tema de la asignación presupuestaria. Entonces el segundo gobierno del FMLN decide recortar en el campo comunicacional. Entonces se estaban avanzando en otras cosas, profundizando proyectos, sacando gente de la pobreza, entregando títulos de tierras a campesinos, campesinas, etcétera, muchas cosas, pero no se estaba comunicando. Entonces viene un discurso desde dentro del FMLN diciendo no, el FMLN no está haciendo lo que prometió. El FMLN tiene discurso vacío y el gobierno no supo responder a esa arremetida. Eso fue un error. Y otro error fue también la definición, para mí, estratégica de quién era el enemigo. En ese momento, esa coyuntura política, hubo un sector dentro del FMLN que definió a su enemigo, siguió definiendo a su enemigo centrado en Arena, la oligarquía, ¿no? Entonces intentaron polarizar la lucha con la oligarquía, con el instrumento de la oligarquía que era Arena, y trataron de aplicar una estrategia en donde querían invisibilizar a Bukele. Pero Bukele Arena, recordemos, ¿no? Vinculado a los escuadrones de la muerte, con una historia muy pesada. Exactamente. Claro, entonces hubo ahí también una definición estratégica respecto al enemigo que atravesó, incluso hay planteamientos y discusiones de ese momento en donde algún sector planteaba que Bukele podría ser un posible aliado, ¿no? O sea que fue un debate fuerte en términos de definición de estrategia política. Y bueno, me imagino después la confusión que vos dijiste antes de que se vendía al principio como alguien más de izquierda, que eso habrá generado. Marisela, también acá Telma Luzzani te quiere hacer una preguntita. ¿Qué tal, Marisela? Bueno, volviendo ahora a Bukele a los días de hoy, mi pregunta es, ¿cuál es la reacción popular? Si él, en principio, si él toma alguna medida popular que como para, digamos, que haya algún tipo de beneficio social, ¿y cuál es la reacción popular? ¿La gente tiene popularidad? ¿La gente lo apoya? ¿Por qué? Hay que decir que la única carta de presentación en términos sociales que Bukele tiene es el éxito, entre comillas, de la seguridad, ¿no? Que ya más o menos lo explicamos. Hay muchos más detalles para dar y comprender que es muy complejo el fenómeno de la inseguridad en El Salvador, pero que a través del pacto y prebendas que acordaron entre los criminales y Bukele logran disminuir los niveles de asesinatos, desapariciones, extorsiones, esto y lo otro, y a cambio de eso se configura un régimen militar fuerte que persigue, intimida y encarcela a la gente que está en contra de Bukele, ¿no? Entonces, y la gente lo pone, atendiendo a tu pregunta, dice, bueno, si yo tengo que sufrir alguna consecuencia por el tema de la seguridad, para el bienestar para todos y todas, la voy a asumir. Si yo tengo que irme presa bajo el régimen de excepción, aunque soy inocente, lo asumo. Entonces, su carta blanca de presentación frente al pueblo de El Salvador y frente al mundo es únicamente el tema de la seguridad, ¿no? Que al final de cuentas, haciendo un análisis más profundo de cuál seguridad hablamos, si el ejército está ahora sustituyendo el papel
de la delincuencia, en tanto el tema del acoso, la persecución, etcétera. Y fuera de eso, Bukele ha aplicado un programa neoliberal de bajo impacto, le llamamos nosotros, es decir, que no es tan fácilmente perceptible. Es decir, que ha empezado, además que tiene una campaña comunicacional muy fuerte, él promete y dice que va a hacer muchas cosas. Por ejemplo, la Universidad de El Salvador prometió 15 cosas. Una biblioteca de primer mundo, 4 sedes universitarias adicionales, la gratuidad completa, y puedo detallar un montón. Y le dio mucho realce y fuerza a esas promesas. De todo lo que prometió, no ha cumplido una sola cosa. Y además le adeuda a la Universidad de El Salvador más de 54 millones. Y cada año que pasa, viene un recorte más. O sea, aparte de la deuda, de los millones que ya tiene asignados, le está recortando cada año más. Es decir, pero la gente se queda con lo que Bukele dice. Claro. Entonces, vende espejitos de colores. Exactamente, y con esto cierro la pregunta que hacía la compañera. Al final de cuentas, él tiene una amplia popularidad. Nosotras, claro, caracterizamos a Bukele con esto y lo otro, y la población le ha dado el beneficio de la duda porque, según esta imposición de ideas, este sentido común, él cumplió lo que prometió, ¿no? O sea, al final, su promesa fuerte de campaña fue combatir la delincuencia. Y para el pueblo lo logró. Comunicacionalmente ha logrado fijar en la mente del pueblo que ha sido exitosa. Ahora, con este segundo periodo, la promesa es mejorar la economía. Eso no va a pasar. Han caído en la pobreza más de 350,000 personas. El FMLN dejó la pobreza en 22.8% y con Bukele ha subido al 28.3%. Es decir, una cantidad exagerada. La deuda externa se ha disparado. El Salvador está catalogado como un país de alto riesgo para la inversión extranjera. Los niveles de producción también se han disminuido. Hay mucha importación de alimentos porque Bukele tiene acuerdos con carteles de droga en México que tienen, aparte del tema de la droga, tienen negocios en términos de mercancías, es decir, que importan muchos alimentos desde México. La producción nacional se ha paralizado y el alto costo de la vida, o sea, sigue subiendo, se ha aumentado el costo de la vida en El Salvador del 30%, es decir, en un poco tiempo tenemos también condiciones sociales y económicas complicadas, solo que la gente no conecta su condición económica y social con el gobierno, porque el pueblo espera que Bukele resuelva, porque él no tiene la culpa, que esa es otra cosa. No, que si las cosas están caras por la guerra en Ucrania, por la pandemia. Conocemos de eso, Marisela, sí. Pero bueno, la verdad, muy clara tu explicación, te seguiremos consultando en algún otro momento, porque bueno, es un fenómeno que realmente hay que seguir desentrañándolo, sacando confusiones. Acá lo admira la derecha, lo admira Milei, lo admira Patricia Bullrich, así que eso nos deja bastante clarito por dónde anda el señor. Hablando de fascismo, empezamos hoy el programa. Así que, Marisela, te agradecemos muchísimo y bueno, te volveremos a consultar en algún momento, y un abrazo grande a todas y todos los compañeros por allá por El Salvador. Bueno, muchas gracias a ustedes, un placer poder estar aquí y seguimos en comunicación. Abrazos grandes. Abrazo, gracias. Deja tu mensaje en nuestra línea de oyentes de WhatsApp. 11. Damos la verdad siempre.
Seguí a la Radio de las Madres por YouTube. Activá las notificaciones, dale like y suscríbete a nuestro canal. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Seguí a la Radio de las Madres por YouTube. Activá las notificaciones, dale like y suscríbete a nuestro canal. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Internacional, una mirada de nuestra América, y ahora vamos a escuchar la columna de Federico Montero. Bueno, quería hacer una columna breve señalando un nuevo hecho que afecta a la soberanía argentina en las Islas Malvinas. Es el anuncio que se hizo en los últimos días de una consulta que va a llevar adelante el gobierno británico a la población implantada, a los kelpers, con el objetivo de saber, entre comillas, y contar con la autorización para el desarrollo de una explotación petrolera en las aguas al norte de las Islas Malvinas. Obviamente se trata de una consulta ilegítima que busca profundizar una doctrina que viene llevando adelante el gobierno inglés mediante la ocupación de Malvinas, a través de dotar a la población implantada allí, los kelpers, de un conjunto de derechos de autodeterminación que en realidad no tienen y que han sido rechazados por Naciones Unidas. En este caso se trata de que el Reino Unido impulsa la explotación petrolera con el objetivo de extraer unos 500 millones de barriles de petróleo a través de una asociación económica y logística con una empresa israelí, que obviamente implicaría un cambio muy importante en la ecuación logística y económica de la sustentabilidad desde el punto de vista de la usurpación de la ocupación ilegal en las Malvinas. Recordemos, fundamentalmente venía siendo sustentada económicamente la ocupación ilegal por los subsidios a la pesca ilegal que también llevan adelante en las aguas de las Islas Malvinas. Esos subsidios, luego de 14 años de gobiernos conservadores que encontraron su fin días pasados con la elección de un gobierno de orientación laborista, socialdemócrata, habían implicado el paulatino recorte de esos subsidios a la pesca, lo cual volvía un problema creciente la sustentabilidad de la ocupación en términos económicos. En caso de que se confirme y se avance con esta explotación petrolera, que implicaría realmente yacimientos que superan largamente muchos de los yacimientos que Inglaterra tiene en el mar Báltico, por ejemplo, en el norte de Inglaterra, implicaría la posibilidad de no solamente consolidar la presencia ilegal
en Malvinas y adyacencias, sino volverla autosustentable en términos económicos a partir de la extracción de estos recursos que en realidad son argentinos. La consulta, la ilegal consulta, se anunció el 27 de junio y comenzó a llevarse adelante, y los, entre comillas, resultados se darían a conocer el próximo 6 de agosto. Esto se da en el contexto de una política exterior argentina totalmente sumisa a las pretensiones colonialistas de Inglaterra. Recordemos sin más que el presidente Milei se ha declarado un admirador de Margaret Thatcher, y que ha dejado que, entre otras cosas, Cameron, quien actualmente es el canciller británico, tuviera presencia física en las Malvinas hace poco tiempo, con lo cual esta política antinacional y entreguista, anarcocolonialista, como la ha designado Cristina Fernández de Kirchner del gobierno de Milei, está dejando prácticamente a manos sueltas al gobierno británico avanzar y consolidar su presencia colonial en Malvinas, luego de una serie de hechos que van consolidando esta situación. Como cierre, uno podría preguntarse de manera irónica que Milei planteó que mediante esta política se va a resolver la cuestión de Malvinas. Uno podría preguntarse si el modo en que tiene de pensar Milei que se va a resolver esta situación de presencia colonial en Malvinas es volver a la Argentina directamente una colonia británica, con lo cual ya compartiendo todos el estatus de colonia de Inglaterra, ya se desdibuja la pelea por el reconocimiento de la soberanía. Sería una forma irónica y graciosa, si no fuera trágica, de si no puedes derrotarlos, únete a ellos. Bien, cortito y contundente. Tremendo, lo de Fede, ¿no? La verdad que... La pérdida de soberanía, digamos, la entrega de los recursos naturales, tremendo. La legitimación de la presencia inglesa ya, no solamente por la vía de hecho, sino además la peligrosidad que es para todos los argentinos tiene eso, ¿no? Porque tener semejante imperio ahí y semejante fuerza... Y la OTAN. Claro, la fuerza militar realmente es gravísima para todos nosotros. Bien, bueno, vamos a seguir analizando este asunto, a ver cómo se desarrolla. Ya podemos spoilear el resultado de ese plebiscito, ¿no? A los kelpers, a esa población implantada de la potencia ocupante. Bueno, enseguida venimos. Buscamos la verdad siempre. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Seguí a la Radio de las Madres por YouTube. Activá las notificaciones, dale like y suscríbete a nuestro canal. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre.
Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Seguí a la Radio de las Madres por YouTube. Activá las notificaciones, dale like y suscríbete a nuestro canal. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Qué hermoso este temita de Honduras y el nombre de Francisco Morazán, que fue el gran héroe, libertador de la República de Centroamérica. Y justamente esta canción viene a introducirnos porque vamos a estar ahora hablando de ese país que, como ustedes saben, como contó Marce el sábado pasado aquí en la radio con Pedro Pablo Prada, estuvimos Federico Montero y yo, quien les habla, Paula Klachko, por mencionar a los de este programa, pero muchísimos compañeros y compañeras más, 360 delegados internacionales participando en Honduras de la CELAC Social y de la conmemoración de los 15 años de ese golpe de Estado funesto contra Mel Zelaya en 2009, y por eso estamos ahora comunicadas y comunicados con Gerardo Torres. Él es ni más ni menos que el vicecanciller de la República de Honduras y además fue el organizador principal de todos estos eventos y más que ahora les vamos a contar, que articularon a tantas organizaciones populares para participar del 27 al 29 de junio en la CELAC Social en Tegucigalpa. Gerardo, ¿cómo estás? Acá te saludamos Telma Luzzani, Atilio Borón, Marcelo Rodríguez, Federico Montero y Paula Klachko. ¿Cómo estás? Saludos a todos, a todas. Siempre es un grato honor estar entre compañeros y compañeras. Federico y Paula estuvieron por acá. Ojalá que en una próxima ocasión puedan estar todas y todos acompañándonos en Tegucigalpa. En efecto, nosotros el 27, 28 y 29 de junio fuimos anfitriones en la capital hondureña de una serie de eventos y de reuniones que a nuestro parecer refleja lo que fue ese despertar tanto del pueblo de Honduras como ese acompañamiento de la comunidad internacional. Este pasado 28 de junio se cumplieron 15 años del golpe de Estado en contra de el presidente José Manuel Zelaya Rosales, y ese mismo día que se da el golpe de Estado nace ahí cerca de Casa Presidencial en un restaurante de comida típica hondureña, una unidad entre quienes venían del Partido Liberal, que era el partido de Zelaya, que lo había traicionado su cúpula, quienes veníamos de la izquierda histórica hondureña, de los movimientos sociales, de las organizaciones políticas, del bloque popular y de otros espacios, y de todas esas personas que no habían participado nunca en política, pero que ese golpe de Estado fue un llamado urgente. Y ahí, enfrente de Casa Presidencial, organizamos lo que primero se llamó Frente Nacional contra el Golpe de Estado y después Frente Nacional de Resistencia Popular y posteriormente el Partido Libre, que hoy gobierna Honduras. Entonces, si no hubiera sido por el acompañamiento internacional, probablemente ese movimiento de resistencia popular no hubiera logrado lo que logró, que fue aglutinar a todo el país y de manera pacífica, pero valiente, frontal. Nos tardamos 12 años, 7 meses, pero le dimos fin a la narcodictadura que se instaló después de ese golpe de Estado. Un gobierno
que llamamos nosotros de narcodictadura, porque en efecto se ha comprobado sus lazos con el cartel de Sinaloa y con otros carteles. La cabeza de ese régimen, Juan Orlando Hernández, fue de esas cosas irónicas, sentenciado el 26 de junio, 2 días antes de esta conmemoración, a 45 años de cárcel en una cárcel de Nueva York por ser el jefe de un cartel de la droga que operaba desde el gobierno de Honduras. Tremendo. Entonces conmemorábamos 15 años del golpe de Estado, pero sobre todo 15 años del nacimiento de la resistencia popular. Y como actualmente nosotros tenemos la presidencia pro tempore de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC, entonces las organizaciones que hace ya un poco más de un año y medio, se convocaron en Buenos Aires en la primera CELAC social, esas 200 organizaciones convocaron a una segunda edición de la CELAC social, que esa vez tuvo la participación de más de 400 organizaciones sociales, políticas de base, que se reunieron en Tegucigalpa. Entonces tuvimos los actos de conmemoración, la CELAC social como un gran convocante, pero también la reunión del Foro de Sao Paulo, del Grupo de Puebla, de la Internacional Progresista. Entonces fue realmente una fiesta de los sectores políticos, de los sectores que creen en otra América posible, de esos sectores que somos herederos de la ola del progresismo de América Latina, de la década ganada de Argentina y de otros ejemplos en otros países. Nos volvimos a ver 15 años después, y ahora ese movimiento social y político en el gobierno de Honduras, con la primera mujer presidenta que fue la gran anfitriona, que recibió a todas estas organizaciones y delegaciones, y pudimos conmemorar 15 años de resistencia, pero también pudimos lanzar perspectivas de qué es lo que nos hace falta hacer en el futuro cercano en la región, que tiene tantas amenazas, pero que también tiene esperanza en estos movimientos y en esta capacidad organizativa del pueblo para procurar una justicia a nivel económico, político, social, pero también para exigir más participación en la toma de decisiones de los estados y no dejar que esos fantasmas como la ultraderecha o estos sectores libertarios nos vendan la idea de que el Estado es prescindible y que la opinión de la gente también. No, el mercado no puede estar nunca por encima del valor del ser humano, y nosotros lo expresamos en lo que llamamos la Declaración de Tegucigalpa, y también lo expresamos diciendo de que creemos que es el socialismo democrático lo que Honduras considera es la solución para enfrentar las inequidades, las amenazas de estos sectores reaccionarios y de ultraderecha, pero también para salvar al planeta de los impactos del cambio climático y de generar un modelo de justicia social, Gerardo, que nos abarque y nos incluya a todos y a todas. Gerardo, aquí Atilio te habla. ¿Cómo estás? Un gran abrazo, hermano. Abrazos, Atilio, gusto escucharte. Mira, te quiero hacer una pregunta. ¿Qué fue lo que pasó con los gringos que de golpe Juan Orlando Hernández, que era poco menos que protegido por ellos, era protegido, no poco menos, era protegido, ¿por qué de repente lo ponen en prisión y le dan una condena de 40 años, me dijiste? 45. 45 años de prisión. ¿Qué pasó en el medio? Digo. Bueno, ahí habría que ver que es un poco de un juego de poder de los Estados Unidos, ¿no? Cuando se da el golpe de Estado contra el presidente Zelaya, Estados Unidos sabía que en el Partido Nacional de Honduras había gente como Juan Orlando Hernández y otros que estaban vinculados con el narcotráfico. Sin embargo, necesitaban una fuerza política que pudiera contener esto que pasó, que fue la reacción del pueblo, la movilización del pueblo, para exigir la instalación de un gobierno que no fuera totalitario y que no fuera impuesto a la fuerza, ¿no? Por las Fuerzas Armadas y por otros sectores fácticos. Entonces, Estados Unidos financió, apoyó, acompañó a Juan Orlando Hernández, sabiendo que era un narcotraficante, con tal de que nos tuviera controlados a nosotros y a nosotras que estábamos en la calle y que éramos una fuerza de izquierda que cada vez iba creciendo más y más. En 2013 ganamos las elecciones. Estados Unidos acompañó al Partido Nacional en un fraude que utilizó la violencia, utilizó todo tipo de artimañas para evitar que el pueblo de Honduras pudiera hacer el cambio político que estaba buscando. Lo hizo nuevamente en 2017 y ya para 2021 era bastante insostenible en lo que se había convertido este país. No necesariamente por un afán de justicia, ¿no? O de lucha contra el crimen, sino que eso que había permitido Estados Unidos o eso que había financiado Estados Unidos y había acompañado, tenía consecuencias graves para ellos.
Estamos hablando de caravanas de gente miserable, caravanas de migrantes hondureños sumidos en la pobreza, que se estaban yendo por miles a Estados Unidos. Estábamos hablando de caravanas de 6.000 a 7.000 personas que caminan 6.000 kilómetros para llegar desde una ciudad de Honduras a la frontera sur de ese país. Son más de 200.000 personas que llegaron a estar en el año 2018-2019 en la frontera de Tijuana, y la mayoría de esas personas eran hondureños y hondureños. Honduras estaba en un 75% de pobreza. Honduras fue considerado por mucho tiempo o el país más violento del mundo o uno de los 5 más violentos. Entonces hacen el cambio Estados Unidos, ¿no? Se ponen otra vez la capa de héroes, de salvadores, y una vez que ya le ganamos nosotros, que ya hicimos un cambio político a través de la participación democrática, piden a Juan Orlando en extradición. Entonces se da en extradición Juan Orlando, y aquí viene la parte más interesante del cuento. Cuando el juez Castel, que es el que lleva el caso en el Distrito Sur de Nueva York, ve las abrumadoras evidencias de Juan Orlando, habla de la posibilidad de 3 cargos de cadena perpetua por las cosas que hizo Juan. Al mismo tiempo está pasando que en Honduras, eso que Juan Orlando les había dicho a los Estados Unidos, no dejaba de ser cierto, ¿no? Sin su liderazgo, sin su mano dura, sin sus conexiones criminales, libre, la resistencia, la izquierda, los socialistas, como lo quieras llamar, no tenían un contrincante, ¿no? Y lo que iban a hacer era instalar un sistema socialista en Honduras, que lo ha empezado la presidenta Xiomara Castro, pero que obviamente necesita mayor profundidad, mayor tiempo para que se pueda instalar. Entonces, a pesar de una guerra mediática multimillonaria en contra de la presidenta Xiomara Castro, resulta que Xiomara ganó por 51 puntos, una abrumadora diferencia de 20 puntos al candidato oficialista en aquel momento. Y ahora no tiene 51, sino que tiene 52. A pesar, llevamos 2 años y medio de gobierno, a pesar de que se han gastado toda la plata que te puedas imaginar en una campaña de desprestigio, de mentiras, de fake news, la presidenta no ha bajado, sino que ha aumentado y está en 52%, según las encuestadoras de Miami y la encuestadora Sid Gallup. Entonces, esto es una alerta, ¿no? Es como, bueno, no podemos parar a esa gente. No hay nadie en la oposición, y Paula y Federico, que estuvieron acá, lo pueden atestiguar y lo pueden explicar muy bien. Nosotros no tenemos contrincante. Entonces, darle una sentencia de cadena perpetua a Juan Orlando era definitivo, ¿no? Era aplastar, sepultar al Partido Nacional. Gerardo, la sentencia dime. de 45 años suena mucho. Sí. Y la escuchaste de inicio, pero si la escuchás después de saber que pudieron ser 3 cadenas perpetuas, Claro, y que 45 años en prisión sin tener cargo de cadena perpetua puede tener una absolución presidencial de una reducción importante de años, podríamos hablar que en un posible escenario en el que el señor Trump gane las elecciones de los Estados Unidos, Juan Orlando pueda tener una considerable reducción de su pena, si no es que una absolución absoluta, ¿no? O sea, un perdón presidencial. Si fuera cadena perpetua es más difícil, porque entonces debe de elevarse a la Corte Suprema de Justicia. Dime una cosa, Entonces, Porfirio Lobo también está en esa situación, el expresidente, el antecesor de Juan Orlando. No, Porfirio Lobo, quien sí está detenido, que tiene también cadena perpetua, es el hijo de Porfirio Lobo Sosa y el hermano de Juan Orlando Hernández. Los dos tienen el mismo cargo, que es co-conspiradores para traficar cocaína a los Estados Unidos. Lobo sabía, evidentemente, pero nunca se encontraron que él hubiera tenido una participación directa, sino que nunca le puso ninguna traba al equipo de Juan Orlando y al cartel de Sinaloa que operaba alrededor de Juan Orlando. Tremendo la situación. Eso les da una pauta a nuestros y nuestras oyentes del tamaño de los desafíos que tuvo y sigue teniendo el gobierno de Xiomara Castro, y todo indica que también la que va a ser la candidata y continuadora del legado y del proceso del socialismo democrático y de libre en Honduras, que es la compañera Rixi Moncada. Pero bueno, los desafíos ustedes pueden ver
que son impresionantes, ¿no? Porque es rebatir, bueno, casi toda una historia entera, porque la primera vez Mel pudo gobernar solo 3 años, así que y después fue todo un retroceso enorme respecto de lo que se había avanzado. Ahora, yo también otra cosa que se desconoce, Gerardo, por acá, es que esos 12 años de narcodictadura no es una palabra, una forma de decir que hubo una dictadura. Hubo realmente una dictadura fraguada en fraudes políticos, pero que consumó muertos, muertas, desaparecidos, desaparecidas. Se habla de unas cifras exorbitantes. Yo creo que ahora ustedes están viviendo algo de lo que nosotras aquí en Argentina vivimos en términos de derechos humanos, me refiero, no en términos de gobierno. En términos de derechos humanos, algo de lo que nosotros vivimos en el 83, 85. ¿Qué panorama dejó la dictadura en ese sentido para que la gente entienda la cabalidad, lo tremendo de lo que pasó en Honduras? Gerardo. Uy, me parece, a ver. Ahora enseguida vamos a retomar la comunicación. Estábamos charlando con el vicecanciller de la República de Honduras, Gerardo Torres. No sé si llegaste, Gerardo. Ahora nos reconectamos o no. ¿Sí? Sí, aquí estamos. Ahí está. No sé si llegaste a escuchar lo que te estaba preguntando. Sí, me repetís, por favor, porque no, sí, cortito. Te decía que para que la audiencia aquí en Argentina y en otros lados pueda comprender a cabalidad que cuando ustedes dicen y cuando decimos narcodictadura, no es una forma de decir. Hubo realmente una dictadura con una represión brutal, con desaparecidos, con muertas, con exiliados, con torturas, y que ahora están atravesando un proceso parecido en términos de derechos humanos, tal vez a lo que acá en Argentina vivimos entre el 83 y el 85, esos primeros años de salida electoral. ¿Cuál es el paisaje, ese panorama tan duro que se vivió ahí para que la gente entienda, ¿no? Lo que vivieron? Bueno, solo para reforzar el argumento, que a mí me parece que justo nosotros hemos reflexionado mucho sobre eso y vemos que hay un paralelismo entre lo que otros pueblos vivieron al salir de las dictaduras, ¿no? Hay un comportamiento natural que se va desarrollando tanto de aquellos que fueron o fuimos víctimas de ese régimen, pero también de aquellos que fueron beneficiarios de la narcodictadura o de la dictadura en ese caso. Por ejemplo, nosotros en Honduras tenemos fácilmente, sin tener todavía el registro definitivo, más de 500 asesinatos políticos en esos 12 años y 7 meses. Fácilmente. En los 3 años fueron más de 200 personas asesinadas, que son los que tenemos registrados, digamos, de mejor manera. Sin embargo, en cada uno de los fraudes, tanto en 2013 como en 2017, hubo muchos compañeros asesinados. Y esos casos, como ya se había levantado la Comisión de Verdad y la Reconciliación, que duró hasta el año 2012, que presentó su informe. Entonces lo que pasó después, extrañamente es catalogado como que no fue parte del golpe de Estado, aunque lo fue, ¿no? Es como que las elecciones de Porfirio Lobo Sosa, que a ti me preguntaba por él, vinieron como a lavar la cara, ¿no? Y Honduras regresa a la OEA y Honduras entra en una especie de normalización peligrosa, porque esa normalización permitió todo tipo de abusos contra la población hondureña. Otro dato es el tema de que más de 5.000 compañeros y compañeras tuvieron procesos judiciales en los que se les acusó de terrorismo, en los que se les acusó de invasión de la propiedad privada, todos una serie de un paquete de acusaciones que tuvieron a mucha gente en la cárcel, obligaron a mucha gente al exilio y tenían a mucha gente con medidas de control muy alto, ¿no? De parte de los aparatos de inteligencia y seguridad del país. La presidenta generó una ley de amnistía en la que esos 5.200 personas fueron absueltas, ¿no? Porque justamente eran cargos de índole subjetivo, ¿no? Un juez decía que una persona era terrorista y no tenía que presentar pruebas y era terrorista. Entonces, todos esos casos que tienen que ver con la participación política de la ciudadanía fueron levantados
Entonces estos andan diciendo que no es una ley de amnistía, sino que es una ley de impunidad, ¿no? Como que la gente que andaba tirando piedras en la calle o tomándose las calles participó de actos de corrupción cuando no tenía ni cercanía posible de estar en algún cargo público, ¿no? Entonces, además de eso, es el retorno seguro de los y las exiliadas. La presidenta, el 24 de junio, en vísperas de estos aniversarios, un PCM, que es un proyecto de Consejo de Ministros, que es un rango de creación directa del Poder Ejecutivo sin pasar por el Congreso, creó lo que es el Comisionado Presidencial de la Memoria, la Justicia, los Derechos Humanos y la Reconciliación. Y nombró a una persona en ese cargo. Y ese cargo es un cargo muy alto porque es un cargo a nivel tiene rango de ministro, y es asesor de la presidenta para temas de memoria. El año pasado, el 28 de junio, inauguramos el primer Museo de la Memoria en Honduras. Entonces, estuvimos con Atilio. Yo tuve la oportunidad de estar en Argentina el año pasado, creo, o el año antepasado, que fue los 40 años del retorno a la vida democrática, y el Encuentro Mundial de Derechos Humanos, y a mí me parecía increíble ver cómo nosotros, sin necesidad, o sea, sin quererlo realmente, estábamos caminando por las conclusiones a las que estábamos llegando, por el camino que caminó Argentina y que yo miraba en las exposiciones y que yo miraba en los textos y en los museos. Yo decía, bueno, nosotros estamos llegando a la misma conclusión que llegó Argentina hace más de 40 años, para poder hacer esa transición de la dictadura a la estabilización de un Estado de Derecho. Así es. Gerardo, la verdad que nos quedaríamos charlando mucho más porque, bueno, hay tanto para analizar, de tantos desafíos que tiene Honduras, de tanta historia trágica, pero también de lucha, de resistencia y, bueno, asimismo de los balances de la CELAC. Pero se nos acabó el tiempo radial, sabes cómo es esto, así que te queremos agradecer muchísimo por esta participación, desearles lo mejor a vos y a todos y todas tus compañeras de Libre, que realmente profundicen, resistan y, bueno, que no crezca esta derecha fascista, porque, bueno, ustedes tienen las de ganar y hay que mantener esa construcción. Y saben que acá en Radio Madres y en nuestro programa tienen siempre una capacidad de decir y expresar y notificar todo lo que ustedes quieran. Así que te mandamos un gran abrazo, Gerardo. Un fuerte abrazo a Atilio, a todas, a todos. Espero que pronto los podamos ver allá o acá, o donde nos permitan las circunstancias. Y los deseos son recíprocos, ¿no? De parte de Honduras, fuerza. Gracias. Ánimo, hay que mantener en alto la bandera, ¿no? Y siempre la sensibilidad ante todo para brindar las batallas que hagan falta, ¿no? Y mantener esa esperanza de un mundo más justo. Así que yo sé que ustedes lo hacen desde esa trinchera, así que siempre es un honor. Inviten, pues por acá estaré. Gracias. Muchas gracias, Gerardo. Abrazos. Diálogo Internacional. Deja tu mensaje en nuestra línea de oyentes de WhatsApp. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Seguí a la Radio de las Madres por YouTube. Activa las notificaciones, dale like y suscríbete a nuestro canal. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre.
Seguí a la Radio de las Madres por YouTube. Activá las notificaciones, dale like y suscríbete a nuestro canal. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Somos Radio AM530. Seguí a la Radio de las Madres por YouTube. Activá las notificaciones, dale like y suscríbete a nuestro canal. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Seguí a la Radio de las Madres por YouTube. Activá las notificaciones, dale like y suscríbete a nuestro canal. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Decía con toda la razón del mundo que tendría que ser un programa de 3 horas, pero no. Así que, bueno, seguiremos el sábado que viene analizando muchas cosas porque, bueno, quiero agradecer, queremos agradecer un montón de mensajes que nos llegaron. Por ejemplo, Silvia de Hurlingham, Jenny de Cava, Julio de Santa Rosa. Julio de Santa Rosa nos pregunta sobre Daniel Jadue, si es no me sale la palabra, vendetta, revancha de la oligarquía por el rol que jugó Daniel Jadue en octubre de 2019, y sí, realmente sí, claramente. Eso y por su gestión en Recoleta, en donde afectó los intereses de la industria farmacéutica de Chile y del mundo. Y entre otras, ¿no? Porque entre otras industrias, y que además es un candidato presidenciable que si hizo lo que hizo en Recoleta para el bien popular, imagínense lo que puede hacer en Chile. Por lo tanto, sí, a la oligarquía mejor, obviamente recurre a esta arma del lawfare, a encarcelarlo, y bueno, pero bueno, pienso que no podremos con él, pero sí queríamos en este programa aprovechar esa pregunta para expresar toda nuestra solidaridad con el compañero Daniel Jadue, y que tiene que ser una bandera presente en todos los ámbitos colectivos en los que estemos, igual que lo de Jorge Glass también, ¿no? En Ecuador. También, bueno, tenemos mensajes de Ricardo de Belgrano, de Estela Maris de Boedo, todos quieren el libro, Alejandro de la Reja, bueno, nuestro queridísimo amigo Roberto Casella de Italia. Bueno, acá Roberto Casella nos habla del Reino Unido, pero justamente en un ratito vamos a tener una entrevista especial sobre ese tema, así que lo tocamos en un ratito. Y Guillermo de San Nicolás también nos habla del tema fascismo y demás, y muchos mensajes más, pero ahora queremos preguntarle a Telma una información, porque fueron las elecciones en Irán. Ayer. Bien. Fue el balotaje. Ustedes recuerdan que el presidente había muerto en un accidente aéreo, y por lo tanto se llamó a una nueva elección. En la primera vuelta salieron 2 candidatos, uno reformista, que se entiende reformista por tener una actitud más abierta hacia Occidente, y una que se le dice conservadora, pero que en realidad lo que sigue es más la línea de la revolución islámica, ¿no?
Bueno, ganó el reformista, es un cirujano especializado en cirugía cardíaca y ex ministro de Salud. Bueno, tuvo un porcentaje importante, 53.6% frente al contrincante, que era un doctor en ciencias políticas, Said Hariri, un político, como les decía, mucho más apegado a la revolución islámica, sacó 44.3%. No dijo nada sobre política exterior el nuevo presidente, dijo que, bueno, habló a favor de la unidad, ahora somos todos iguales, etcétera, pero sí nombró a un canciller que fue directamente educado en Estados Unidos. Él se fue en el año 76, la revolución fue en el 79, o sea, se fue antes de la revolución, estudió en la Universidad de California, en la Universidad de Denver, fue diplomático, de hecho fue alguna vez embajador de Naciones Unidas, de Irán en Naciones Unidas, es decir que tiene una trayectoria muy muy próxima a Estados Unidos. Así que bueno, no les puedo decir más cómo va a ser este mandato, pero ya sabemos por lo menos que no se sigue la línea del fallecido Raisi, sí, que era un reformista y un conservador, y sí que fueron los primeros que lo saludaron, fue Arabia Saudita, lo cual es muy importante porque estuvieron hasta hace poco rivales, y por supuesto Xi Jinping, el presidente de China. Bueno. Bien, y brevemente, Atilio, ¿qué nos podés decir vos sobre las elecciones de mañana en Francia? Bueno, elecciones recontra importantes porque yo siempre digo, tomo aquella frase de Marx que decía: cuando canta el gallo galo, ¿vale? Porque el gallo francés canta el resto de Europa. Y mañana habrá que ver si la agrupación nacional, como es el nombre actual del Frente Nacional, obtiene una mayoría absoluta en la Asamblea Nacional Francesa. No creo que lo logre, ¿verdad? Parece que no. Y parece que no lo logra, ¿verdad, Telma? Lo cual significa probablemente que haya una situación muy crítica en Francia en donde se llame a una nueva elección presidencial. ¿Por qué? Porque todo indica que Marine Le Pen no está dispuesta a negociar el apoyo de los grupos de derecha que puedan disminuir la gravedad o la agudeza de su programa. De manera tal de que, en caso de que ella no tenga la mayoría absoluta, se va a llegar a una especie de empate catastrófico, ninguno va a poder formar realmente gobierno, y una de las salidas que contempla la Constitución de la Quinta República es un llamado anticipado a elecciones. Así que habrá que estar muy atentos. La buena noticia sería que la derecha no gana, ¿verdad?, en Francia. Yo creo que esto es importante. Claro, pues si tiene mayoría absoluta ya tenemos primer ministro de la ultraderecha. Aparentemente todo indica que no lo va a lograr, y eso me parece una buena noticia en el contexto de lo que vamos a ver después sobre lo que estuvo pasando en Inglaterra, que tampoco da lugar para, no es que ganó el Che Guevara en Inglaterra, ¿verdad? Una cosa muy muy lavada. Bueno. Bien. Bueno, acá hay un oyente, Fernando de Colegiales, que le manda un muy feliz cumpleaños al señor Atilio Borón, porque cumplió años el 1 de julio. Bueno. Así que saluditos. Gracias. Obligados. Pasemos a temas importantes. Bueno, y el 1 de julio también se conmemoraron los 50 años de Perón, que también es muy importante de mencionar. Y bueno, los oyentes también que siguieron escribiendo, ya se nos va el programa, les cuento, porque nos vamos a quedar escuchando una entrevista de Atilio con Marcelo Justo, justamente sobre el tema de Jeremy Corbyn. Así que le agradecemos a Elbernis, Irma Ramallo, Ana Marisa, Jorge Lescano, Silvina María Sato y un montón de oyentes que pidieron el libro, pero aquí Leandro Deza nos dice que la ganadora del sorteo es... ¿Quién es, Marce? Vos tenés el nombre ahí. Te dio el papel a vos. Ya, un poco más de intriga. Daniela Presaisen, ahí está, que también mandó mensajito que a su hijita le gusta mucho Antonio Berni. Así que a partir del lunes, Daniela, podés pasar a buscarlo por Entre Ríos 921, Librería Badaraco. Ahí está. Bueno, nos despedimos como siempre hasta el sábado que viene, porque ahora los dejamos con una entrevista con Marcelo Justo, ¿verdad?, que nos habla extensamente sobre qué es lo que pasó con las elecciones recientes en el Reino Unido y qué es lo que podemos esperar. Ahí está. Y como siempre, hasta la victoria, siempre.
Estamos muy complacidos en Diálogo Internacional, el programa que tenemos en Radio Madres, de contactar a Marcelo Justo, que es un experto, una persona que hace largas décadas vive en Inglaterra, es un corresponsal, ¿no es cierto?, de Página 12 y autor reciente de un libro de cuentos llamado El regreso de la noche, que fue presentado en la Feria del Libro de Buenos Aires y que ha habido una acogida muy buena de ese libro. Marcelo, buenas tardes, buenas noches en Londres, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, acá hoy estamos de alguna manera con un ánimo elevado por la victoria de los laboristas en el Reino Unido, en las elecciones que hubo ahora, una victoria realmente aplastante. Algo vos habías anticipado en algunas notas, ¿no es cierto? Pero me parece que el resultado actual fue realmente mucho más rotundo de lo que se esperaba. ¿Qué pensás de eso? Sí, no, realmente, bueno, es una buena noticia en un mundo que nos ofrece muchas buenas noticias. Siempre uno ya se está acostumbrando a que siempre se hable de victoria de la derecha, movimiento hacia la derecha, etcétera, etcétera, y de golpe aparece esto, una victoria apabullante de los laboristas, que dejan a los conservadores realmente como muy, muy malheridos, una mayoría parlamentaria absoluta de más de 174 diputados, es decir, que van a poder llevar adelante su programa económico y social sin tener muchas trabas a nivel parlamentario. De manera que por ese lado realmente ha sido una buena noticia. Después empiezan los enigmas en cuanto a qué es exactamente lo que va a ofrecer esta versión del laborismo, y también una pequeña preocupación, que es que que quedó como tercer partido a nivel de votos es el partido de ultraderecha de Reform UK, liderado por Nigel Farage, que si ustedes recuerdan fue un poco el artífice del Brexit, la salida del Reino Unido de la Unión Europea, y que sigue un poco la agenda de ultraderecha, a la Marie Le Pen, etcétera, etcétera. Bueno, ese partido obtuvo un porcentaje importante de votos, un 14% de los votos, que realmente preocupa bastante, y sobre todo por la desintegración de los conservadores y la posibilidad que haya una fusión entre los conservadores por un lado y el partido de Nigel Farage, que mueva a lo que será la oposición al laborismo, más todavía a la derecha. Pero el gran enigma realmente ahora, hoy, es qué es lo que va a hacer realmente el laborismo. ¿Y qué ideas tenés al respecto? Porque me da la impresión de que la situación social, incluso el deterioro, ¿verdad?, de algunas tareas y servicios del Estado en el Reino Unido ha sido realmente escandaloso, por lo menos visto desde acá, ¿no es cierto?, donde tenemos tanto que aprender todavía. Pero las cosas que han ocurrido allá me parece que no tiene precedentes, por lo menos en las últimas décadas. ¿Estás de acuerdo en eso? Totalmente, no. Ese es el gran problema que va a enfrentar el laborismo. Los servicios públicos están haciendo agua por todos lados. El Servicio Nacional de Salud, por ejemplo, tiene lista de espera de 7 millones de pacientes, o de más de 7 millones de pacientes. Entre ellos, pacientes para patologías graves como cáncer o enfermedades cardíacas. Un 10% de los puestos que se necesitan en el Servicio Nacional de Salud están vacantes por los bajos salarios que se pagan en estos momentos en el sector, que es parte del congelamiento que sirvió, que tuvo que tuvieron todos los servicios públicos desde que los conservadores tomaron el poder en 2010, y el programa de ajuste continuo que hubo con los conservadores. Hay, digamos, lo mismo está pasando en otros sectores, el sector de transporte, en educación, en fin, en todo el sector público hay problemas con servicios privatizados como agua y energía. En el agua, por ejemplo, el principal servicio de suministro de agua está prácticamente hundido económicamente por una deuda impagable. Se ha declarado recientemente
prácticamente en cesación de pagos, pero además ofrece un servicio de aguas contaminadas. ¿Contaminadas? Perdón, contaminadas. Wow. Contaminadas, efectivamente. Hay una parte en el suroeste de Inglaterra, en la cual las autoridades han tenido que recomendar a la gente que hierva el agua y la deje enfriar antes de tomarla, es decir, no hay acceso al agua potable, a lo que se suma la contaminación de los ríos, que ha sido también un factor muy fuerte en que la victoria o la derrota, la enorme derrota de los conservadores haya sido tan grande, porque muchos lugares que normalmente se votaba a los conservadores, de golpe se han elegido otras alternativas, desde escaños verdes, hay 2 nuevos escaños verdes, hasta laboristas o liberaldemócratas, cualquier cosa que no sea conservadores. Sí, pues sabes que cuando vos hablas de todo esto, por ejemplo, el abandono de los servicios de salud, es como si estuviera hablando de la Argentina actual, en donde, por ejemplo, en el Hospital Posadas, que es uno de los más grandes servicios hospitalarios de la Argentina, hay una deserción muy fuerte de personal médico y enfermeros, precisamente por los bajos salarios y el congelamiento del financiamiento que aplicó el gobierno de Milei ni bien comenzó. O sea, la historia de Inglaterra, podemos mirarnos en el espejo inglés para ver qué es lo que va a pasar seguramente en los próximos meses en la Argentina, ¿no es cierto? Totalmente, salvando obviamente las distancias que hay entre un país que sigue siendo miembro del G7, de los teóricamente la sexta economía mundial, es decir, tiene una espalda económico-financiera y un poder a nivel global que obviamente no tiene Argentina, y eso, bueno, le da más resto, mucho más resto. Pero por otro lado, las crisis que se siente a nivel individual son más o menos iguales, es decir, a los pacientes oncológicos que no los pueden tratar y que tienen una demora enorme y que muchos de ellos se mueren en el camino, le da lo mismo que la cosa, digamos, que tengas una espalda de país G7 o no lo tengas, o que te ocurra eso en un mundo más en desarrollo como puede ser un país como Argentina. De manera que los problemas en el sentido, digamos, humano son muy, muy parecidos. Y bueno, frente a eso, ¿qué es lo que propone el nuevo primer ministro laborista? Bueno, por el momento bastante poco. Digamos, sí ha propuesto que va a dar 40.000 citas semanales, nuevas citas semanales para ir como de alguna manera desactivando esta demora que hay en la atención de los pacientes, 7 millones se decía antes, que va a haber más puestos en la educación, pero son todas cosas como muy tímidas y digamos, quizás lo más radical es que bueno, que va a haber una nueva empresa estatal de energía verde, se va a terminar de nacionalizar el sistema ferroviario, no por una medida radical, sino simplemente porque se acaban las concesiones a los sectores privados y el laborismo dijo que no se las va a renovar, es decir, que el Estado se va a hacer cargo de eso. Y que eso se va a financiar en principio cerrando algunos agujeros que hay respecto a la recaudación fiscal que favorecen a algunos millonarios y con un impuesto especial a las empresas energéticas, pero todo eso es insuficiente. Es básicamente insuficiente para financiar los grandes desafíos que hay. Claro, porque yo creo que uno de los problemas más graves que ha ocasionado todos estos resultados verdaderamente calamitosos para un país del G7, la sexta economía del mundo, que tenga problemas de agua potable o de falta de atención médica, es la insuficiencia en materia tributaria o fiscal, porque no nos olvidemos de que la política del neoliberalismo ha consistido en, el cuento ha sido el relato, estimular el crecimiento económico a partir de la disminución de los impuestos a las grandes fortunas, a las grandes empresas, etcétera. ¿Estarán dispuestos ahora a revertir un poco eso, aunque no me hago demasiadas ilusiones? ¿Qué pensaba? Porque si no, no van a tener dinero para hacer lo que han prometido. Bueno, ese es el misterio y el dilema, te diría, que tiene Keir Starmer, porque digamos, por otro lado, la evidencia está a la vista y él ha dicho que él no va a
subir los impuestos del conjunto de la población que tiene una carga impositiva bastante importante, que ha subido curiosamente durante estos años de los conservadores, de manera que al ciudadano común y corriente ya no le van a subir, y eso lo ha prometido y se ha comprometido el gobierno laborista. Por lo tanto, el dinero de algún lugar tiene que salir, y dinero hay, sobre todo, digamos, en un país que acá, como decíamos, que era la sexta nación más rica del planeta, acá hay 165 billonarios que pagan poco y nada de impuestos. Y hay más de 200.000 millones de libras en exenciones. 200.000 millones de libras son 230.000, 240.000 millones de dólares en exenciones impositivas a las grandes corporaciones y los ricos. Dos organizaciones que son interesantes, cada una a su manera, Tax Justice UK, es decir, Justicia Fiscal del Reino Unido, junto a otra organización que se llama Patriotic Billionaires UK, Billonarios Patrióticos del Reino Unido, se han juntado para impulsar una reforma fiscal progresista y establecieron un decálogo de medidas mínimas que permitirían recaudar unos 60.000 millones de libras anuales más, alrededor de 65.000 millones de dólares. Es decir que hay dinero, hay propuestas y hay posibilidades de hacerlo. Porque hay gente dispuesta, grandes empresarios, que dicen que es necesario pagar más impuestos, que son conscientes de eso. Efectivamente, hay un sector empresario, sí, hay obviamente otro sector de empresarios más grandes que no quieren saber mucho del asunto. Claro. El tema es ahí, bueno, la voluntad política del gobierno de hacerlo. Me consta que hay contactos entre estos grupos y sectores del laborismo, para llevar adelante una política un poco más, digamos, más progresista y más audaz en, claro, en el tema impositivo. Ahora, es algo que va a tener que ir resolviendo el gobierno, porque si no es imposible dar vuelta a la tortilla, digamos. Si no, lo que se va a quedar son en sí ciertas reformas, ciertas mejoras cosméticas, con el gran problema de que detrás ha resurgido esta fuerza ultraderechista que lidera Nigel Farage, y que hay una desintegración de los conservadores. Una parte de los conservadores están incluso coqueteando con tener a Nigel Farage o con formar una unión con Nigel Farage, y que bueno, si hay una decepción de la población respecto a las promesas o la ilusión que ha provocado este nuevo gobierno laborista, bueno, ya sabemos lo que pasa o lo que puede pasar cuando hay desilusiones con lo que promete un gobierno progresista, que mucha gente, empieza a escuchar los cantos de sirena precisamente de la ultraderecha y de otros grupos que tienen mucho poder detrás para seguir adelante con su agenda. Decime una cosita, ¿quién es este personaje, verdad, que hoy en día va a asumir, ya asumió ayer, me parece ayer viernes, asumió el cargo de primer ministro de Gran Bretaña? ¿Cuál es su background, verdad, de este personaje? Mira, es un personaje bien diferente a lo que sería el común de los gobernadores, diputados, primer ministro que hemos tenido en los últimos 14 años con la tradición conservadora. Starmer representa un poco lo que uno podría llamar la normalidad aspiracional típica que surgió en Gran Bretaña en la posguerra. Nació en 1962, es hijo de un fabricante de herramientas y de una enfermera, es decir, viene de ese tipo de trasfondo social trabajador, de los dos militantes laboristas que lo bautizaron Keir, que es un nombre extraño para uno oído hispanoparlante, Keir en honor al primer parlamentario laborista británico que fue Keir Hardie, a principios del siglo pasado. Y bueno, con ese origen de clase trabajadora, Starmer siguió una trayectoria educacional que acá es clave, digamos, en el Reino Unido, casi desconocido para cualquier conservador que se precie en una sociedad tan clasista como la británica. Es decir, asistió a escuelas
hacia universidades estatales en vez de a escuelas privadas. A los 16 años ingresó en la rama juvenil de los laboristas por el socialismo. Poco después tuvo un breve periodo como editor de una publicación que se llamaba Socialist Alternative, Alternativa Socialista, una revista trotskista que representaba la sección británica de la tendencia revolucionaria internacional marxista. Evidentemente todo esto pertenece a otra época de su vida. Sí, claro. Si alguna vez hubo algo de eso, parece quedar poco de ese pasado. El puente que hay entre ese pasado y el actual moderado y centrista político, como se define él, creo que fue la larga actividad que tuvo como abogado y especializado en derechos humanos y director de la Fiscalía británica. Ahora, fue diputado electo en 2015 con Jeremy Corbyn, cuando Jeremy Corbyn era líder del laborismo, el líder más a la izquierda que tuvo el laborismo. Expulsado del Partido Laborista, ¿no? Lo expulsaron ayer. Expulsado del Partido Laborista, ahora bajo Keir Starmer como líder laborista. De manera que, hay muchas idas y vueltas en todo esto. Ese te diría que es el perfil, un tipo cauteloso. Él era totalmente pro-europeo y ahora no quiere... cuando le preguntaron si va a volver atrás con lo de Europa, no quiere saber nada de eso. Dice, ya se pronunció el pueblo británico con eso, no quiere, se entiende, no quiere abrir esa caja de Pandora que es Europa para los británicos, que perdieron económicamente mucho desde la separación de la Unión Europea en 2020, pero que emocionalmente sigue siendo un grito de batalla para un sector de la población, por más que ahora que las encuestas digan que un 56% de la población considera que el Brexit fue un error. A pesar de eso, es una caja de Pandora. Ahora, entonces, es un tipo de bajo perfil, con, te diría, nulo carisma, con las artes oratorias de un abogado que no ha terminado de salir de su matriz mental leguleya. Es decir, si uno lo compara, por ejemplo, con Cristina Fernández de Kirchner, que también es abogada, sin embargo tiene una especie de capacidad oratoria que jamás uno va a encontrar en Starmer, que es un poco monótono, repetitivo, robótico, que parece estar, de alguna manera, cuando habla de política, parece estar llevando adelante un caso judicial. Claro. Ahora, a pesar de todo eso, consiguió algo que en 2019 parecía imposible, es decir, tener una mayoría parlamentaria casi 3 veces más grande que la de Boris Johnson en un periodo menos de 5 años, es decir, revirtió completamente el paisaje parlamentario. Lo ayudaron muchísimo los conservadores, con los desastres que hicieron en el medio, con el gobierno de 45 días de la libertaria Lisla Brevetrus, con la pandemia, con la corrupción, con un montón de cosas. Pero, a pesar de eso, logró algo que parecía imposible hace 5 años. Claro. Es decir, que obviamente, algo sabe manejarse en política. La cuestión es la audacia. ¿Tendrá la audacia y la garantía y el coraje para llevar adelante algunas reformas que hay que hacer urgentes para realmente poder volver a relanzar económica y socialmente al país, o seguirá con ese tono tibio que adoptó durante todo este periodo para, uno no sabe si porque él es así o porque era la condición necesaria para poder ganar las elecciones. Marcelo, una última pregunta porque se nos va el tiempo ya en el programa. Decime, este hombre no tuvo una actitud muy buena en relación al tema de Gaza, ¿no es cierto? Más bien que prefirió no opinar o inclusive se negó a condenar el genocidio de Gaza. ¿Me equivoco? ¿Es así realmente? Es así, efectivamente, y le ha costado. Le ha costado porque en esta elección los laboristas perdieron 4 escaños a manos de candidatos independientes que habían sido laboristas y que se separaron del laborismo cuando Keir Starmer se abstuvo en la votación que se había propuesto para un cese el fuego
en la Franja de Gaza el año pasado. Starmer modificó su posición desde entonces, pero no le resultó suficiente para calmar el alboroto que había causado en la población musulmana y en mucha población juvenil, etcétera, que durante todos estos meses, de que empezó esa crisis, se han manifestado semanalmente acá en el Reino Unido, sea a nivel nacional o a nivel local, en protesta contra la guerra. Es decir, que hay un sentimiento muy profundo respecto a lo que está sucediendo ahí. Bueno, eso le ha costado, ahora ha cambiado su posición, se ha vuelto a hablar del tema de la necesidad de una solución con los dos estados, etcétera, etcétera. Ha vuelto a una posición como más, si se quiere, convencional al respecto. La otra posición es una posición como bastante radical y pro-israelí. La esposa de Starmer es enfermera, trabaja en el NHS, pero es también de origen judío. No sabe si eso tiene una influencia específica en el tema, pero bueno, puede ser que lo tenga. En todo caso, bueno, obviamente eso le ha costado y eso es algo que tendrá que manejar en estos días, porque hay una cosa también interesante a recordar, que Starmer ganó esta mayoría parlamentaria inmensa en gran medida gracias al sistema electoral británico. No me voy a detener ahora en las complejidades porque sería mucho tiempo, pero es un sistema no proporcional. Pero para darte una idea, Starmer ganó el 34% del voto y obtuvo, en términos de escaños en el Parlamento, el 64%. Es el problema del sistema uninominal, obviamente, claro. Exactamente. Es un sistema que genera estas diferencias abismales, ¿no?, entre lo que gana un partido y lo... Es decir, que hay un 34% de los votos de los británicos lo votaron, el resto no lo votó. Claro. De manera que, de la misma manera que Boris Johnson perdió una mayoría gigantesca que tenía en 2019 de 80 diputados en el Parlamento, y en 5 años todo eso pasó, se dio vuelta por completo y le dio ahora una mayoría de 174 diputados a los laboristas, hay una volatilidad en el electorado británico que, bueno, él va a tener que tener en cuenta si quiere que este gobierno se prolongue en el tiempo y pueda tener tiempo para hacer todas las reformas que se necesitan. Perfecto. Bueno, se nos ha acabado el tiempo, hemos estado conversando largamente y te agradecemos mucho acá desde el Diálogo Internacional, de la Radio Madres, de la Radio de la UNDAD también, por tus palabras. Con Marcelo Justo, verdad que nos ha dado un panorama completísimo sobre los cambios ocurridos con la última elección en el Reino Unido. Te mandamos un gran abrazo y de nuevo les digo a nuestra oyentada que vean el libro de cuentos de Marcelo, el más reciente, El regreso de la noche, que se presentó acá en la Feria del Libro de la Ciudad de Buenos Aires, producido por la editorial Equidistancias. Así que bueno, seguiremos en contacto, Marcelo. Muchísimas gracias por tu ayuda. Bueno, muchísimas gracias a ustedes y un gran saludo a la radio. Gracias. Adiós. Diálogo Internacional. AM 530.